Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase integrando las referencias al movimiento. Mi nombre es Cristina Flores, ustedes ya me conocen, soy la docente de esta asignatura. Entonces vamos a definir primero lo que corresponde a sensibilidad. Para nosotros como kinesiólogos, la sensibilidad, ¿no es cierto?, está definida, como dice acá abajito, en la parte de abajo de la diapositiva, es la habilidad que tiene el ser humano para protegerse del medio a través de la sensación externa o interna. Esta habilidad, ¿no es cierto?, para protegernos del medio nos define bastante bien lo que es la sensibilidad y cómo nosotros la conocemos, pero también nosotros como kinesiólogos necesitamos evaluar la sensibilidad para poder determinar cómo está sintiendo mi paciente y cómo las aferencias externas e internas son capaces de beneficiar o perjudicar el movimiento. Porque como bien dice acá esta autora, Bettina Páez, que es con la cual hemos trabajado y vamos a trabajar mucho durante este semestre, no se aprende un movimiento, sino que se aprende la sensación de un movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar como kinesiólogos la sensibilidad, ya sea externa e interna, porque de eso va a ser primordial cómo se va a movilizar mi paciente. Y los pacientes pierden esta capacidad para poder sentir. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de sensibilidad, la exteroceptiva y la interoceptiva. La exteroceptiva corresponde a la percepción de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, desde el interior, y esa es la interocepción, y la exteroceptiva tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo se siente nuestro cuerpo a través del medio ambiente. La sensación que nosotros vamos a tener de los diferentes tipos de sensibilidades tienen que ver con las experiencias de cada sujeto, es decir, de la percepción. La percepción se define como la capacidad de seleccionar, integrar e interpretar todos los tipos de información aferente que llega a nuestro organismo. A través de estos, nosotros los receptores periféricos que viajan por el cordón posterior y llegan a la corteza. Vamos a entender que hay ciertas sensibilidades o ciertas aferencias que llegan al tálamo, otras que llegan al cerebelo y otras que llegan a la corteza. Vamos a hablar de tres tipos de sensibilidades. Vamos a hablar de la sensibilidad superficial, la sensibilidad cortical y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial tiene que ver con el tacto, la temperatura y el dolor. La profunda tiene que ver con la posición de las articulaciones, la varestesia, que lo vamos a ver más adelante, que es la presión. Y la cortical tiene que ver con algo más complejo de la sensibilidad que se interpreta a nivel del lóbulo parietal. La sensibilidad superficial se procesa principalmente en el tálamo y la profunda se procesa principalmente en el cerebelo. ¿Ya? Estas son las vías principales, voy a correr un poquito ahí mi foto, las vías aferentes, ¿no es cierto? Las que llegan principalmente al tálamo, como yo les decía. Tenemos el corpúsculo de Ruffini, que son los receptores del calor, los bulbos de Krauss o las terminaciones o los receptores de Krauss que tienen que ver con el frío, y las terminaciones nerviosas libres, que son las que llevan la información respecto al dolor. Estas llegan al ganglio dorsal de la médula, pasan por los cordones posteriores, ¿no es cierto?, por el haz espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, y llegando, ¿no es cierto?, al tálamo, donde es procesado. Luego este es interpretado de la corteza somestésica. ¿Sí? Esto es la parte de las vías aferentes de, como ya les decía, superficiales, como la tacto, temperatura y dolor. ¿Qué más? Tengo mis apuntes por acá. Una vez que se procesa esta información, ¿ya?, se expresa de tres formas.
Una se expresa a través, ¿no es cierto?, de retirar, o una expresión motriz, que sea retirar, ¿no es cierto?, la parte que está sintiendo. Puede ser una respuesta simpática, sobre todo como sudoración, palpitaciones, y también respuestas conductuales, cambios de la personalidad, o no sé, una sensación de agrado cuando alguien nos toca cariñosamente, o cuando hay frío también cambiamos nuestra conducta, etc. Entonces, luego tenemos vamos a pasar acá, a esta otra diapositiva, ¿ya? Que tiene que ver con la sensibilidad profunda. Acá nosotros la sensibilidad profunda está a cargo principalmente de los usos neuromusculares que se encuentran dentro del músculo y los órganos tendinosos de Golgi, que van a dar la información de nuestra tensión muscular y también de la posición de la posición de nuestras estructuras. Estas viajan por los cordones posteriores, fascículo grácil y cuneiforme, y para llegar principalmente a procesarse en el cerebelo. ¿Ya? Acá hay otros monitos de las fotitos. Pero principalmente esto es así. ¿Ya? Los corpúsculos de Meissner tienen que ver con el tacto grueso principalmente. Ahora, ¿qué es lo que o cuáles son los criterios de evaluación que nosotros vamos a tener para poder comparar? Lo primero es que vamos a utilizar pruebas para poder determinar, ¿no es cierto?, nuestros pacientes cuál es su nivel de sensibilidad dependiendo el tipo de vía que nosotros queramos evaluar. Vamos a aplicar pruebas, vamos a comparar, como dice acá, vamos a comparar un lado con el otro, ya con el mismo paciente, porque él va a ser nuestra propia referencia. Estas pruebas se hacen con los ojos cerrados principalmente, y el objetivo del examen es determinar qué tipo de vía es la que está afectada, cómo va mejorando este paciente, cómo va, ¿no es cierto?, la neuroplasticidad, va regenerando esta pérdida de la sensibilidad. Y también nos va a servir para contextualizar y para poder generar nuestros objetivos de tratamiento, y para ver cómo va progresando nuestro paciente. Entonces tenemos la sensibilidad superficial, donde está el tacto, el dolor y la temperatura. Acá vamos a utilizar un lenguaje especial para referirnos a cada una de estos tipos de sensibilidades. Por ejemplo, para evaluar el tacto, cuando está normal, ¿no es cierto?, se habla de normestesia. Si hay una exageración de la sensación táctil, vamos a hablar de hiperestesia. De hipoestesia, si es que está disminuida la sensación táctil, y anestesia, cuando no se siente nada, ¿ya? ¿Cómo se realiza esta evaluación? Esta evaluación se realiza principalmente en supino, también puede ser en sedente, pero la posición ideal es en supino. Se les explica primero al paciente lo que yo le voy a hacer, significa que le voy a explicar, que le voy a hacer una evaluación de sensibilidad para determinar, ¿no es cierto?, cómo se encuentran sus dermatomas, o cómo se encuentra la sensibilidad, simplemente, los pacientes van a entender, ¿ya? Se realiza siempre de distal a proximal, ¿ya? Siempre se hace en los dedos del pie, o en el dorso del pie, y luego en la porción superior, cuando lo queremos hacer de manera general. Si no, tenemos que guiarnos por los dermatomas, pero si no es así, hacemos solamente a distal y a proximal. Desde abajo hacia arriba se pasa un algodón, también puede ser el pulpejo del dedo, ¿ya? Pero se utiliza un algodoncito y se pasa de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba. Primero se pasa a un lado, luego se pasa al otro. Entonces, cuando nosotros le decimos, ya, ahora cierra sus ojos, ustedes hacen, ¿no es cierto?, pasan el algodón y le preguntan, ¿siente? Y el paciente le debería decir sí, no. Y después ustedes le pueden preguntar qué siente o cómo lo siente, ¿ya? Y ahí ustedes van a determinar si el paciente tiene una normestesia, una hiperestesia, una hipoestesia o una anestesia.
Bueno, después vamos a evaluar el dolor. Se hace exactamente igual, ya siempre pero a un lado, luego al otro, siempre se compara al mismo tiempo. No es que primero hagamos todo un lado y después vamos a todo el otro lado, sino que se hace en un pie, se hace en el otro pie, se hace en el muslo, se hace en el otro muslo, se hace en la mano, se hace en la otra mano, y así se va comparando, ¿ya? Cuando estamos evaluando la sensibilidad de manera general. El dolor se evalúa con un alfiler, desinfectado obviamente, pero también hay muchos martillitos de reflejos que atrás traen traen un ganchito que se desatornilla y sale un alfilercito, y también algunos tienen hasta una escobillita para evaluar el tacto, que así se evita el tema del algodón. Entonces ustedes presionan, ¿no es cierto? Siempre ustedes van a tener que probarlo ustedes primero, ahora en esta parte sobre todo que están aprendiendo, van a tener ustedes que ver si, o sea, como le dijera, como calcular la presión que tienen que realizar. Ya lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer con su familia, ahora que están en, en la casa. Entonces, la pregunta también va a ser con los ojos cerrados, siempre con los ojos cerrados, y le van a preguntar al paciente, ¿siente que lo estoy pinchando o siente un pinchazo o siente dolor? Y el paciente le debería decir sí, ¿no es cierto? Va a ser una normoalgia, ustedes la van a definir así en la ficha, o la ficha de evaluación clínica del hospital, o en su ficha que van a presentar acá a los profesores. Si tiene un aumento, ¿no es cierto? Un aumento exagerado de ¿por qué causa un dolor? Pero no causa un dolor excesivo, ustedes ya después lo van a conocer. Entonces, si genera un dolor exagerado el alfiler que ustedes pusieron, vamos a denominarlo hiperalgia. Si el paciente no siente nada, es decir, o siente muy poquito, pero ustedes ya saben que debería sentir un poco más, o sea, debería sentir claramente que lo están pinchando, estaríamos hablando de una hipoalgia, y cuando el paciente no siente nada, nada, tiene anestesia total, se llama anafia. Anafia muchas veces mal confundido, ¿no es cierto?, con la anestesia, porque la anestesia es la alteración del tacto, la anafia es la alteración del dolor. Bueno, la temperatura, una situación óptima, se utilizan tubos de ensayo, un tubo de ensayo con una agua fría, muy fría, ojalá con hielo, y otro con agua caliente, ¿no es cierto?, donde el paciente pueda referir si está frío o está helado. En la vida real nunca tenemos esos elementos, por lo tanto, se puede utilizar la parte, las manos, la manito caliente, bien caliente, ¿no es cierto?, tocar y después utilizar la parte posterior del martillo de reflejo, el mango del martillo de reflejo, que siempre está al lado porque es metálico, entonces pueden utilizarlo para generar esta diferencia de temperatura. Cuando el paciente responde de forma normal, hablamos de una normotermia. Cuando está alterada esta reacción, hablamos de una hipertermia. Cuando está disminuida, hablamos de una hipotermia. Y cuando no existe sensación, hablamos de una atermia. ¿Ya? Eso con respecto a las sensibilidades. Ahora nosotros tenemos que seleccionar qué tipo de sensibilidad vamos a utilizar. Por lo general siempre se evalúan estas tres. ¿Por qué? Es muy importante en pacientes con lesiones cerebrales evaluarlas, porque como ya les decía, nos va a decir cuáles son los segmentos medulares que están alterados, ¿no es cierto? O si tiene una alteración a nivel del tálamo, si tiene una alteración a nivel del cerebelo, si tiene una alteración a través de qué vías, si es fascículo gráfico uniforme, si es la vía espinotalámica lateral o la espinotalámica ventral, ¿no es cierto?, anterior. Entonces nosotros vamos a poder ir diferenciando y vamos a ir haciendo como un raciocinio con la lesión que tiene el paciente. Y también cómo va mejorando, porque esto debería ir mejorando con el tiempo. Entonces yo ya sé que si mi paciente no tiene quizás una gran sensibilidad táctil, ni dolorosa, ni a la temperatura, por ejemplo, es un paciente que puede tener riesgo de generar escaras, puede tener riesgo de quemarse con un guatero porque no siente. Entonces yo dentro de mi educación voy a tener que decirle, no use guatero, ¿no es cierto?, porque usted no siente y se puede quemar, y quizás usted es diabético, tiene una polineuropatía periférica, y voy a tener que ir orientándolo. ¿Ya? En el caso del dolor se puede estar haciendo daño, se puede cortar las uñas más de la cuenta, entonces también vamos a tener que cuidarlo. Y también el tacto es importante, ¿no es cierto?, porque puede
no está sintiendo, entonces puede colocar su pie en superficies peligrosas. Y además, lo más importante, que no tiene eferencias para control de movimiento. Así que voy a tener que trabajar todo esto y aprovecharme, ¿no es cierto?, de mi terapia para poder trabajar este ámbito tan importante. El examen en personas con lesión medular se realiza a través de los dermatomas, que son puntos, ¿no es cierto?, que un científico inventó para poder ver qué inervaba cada segmento de la médula, o cada nervio o raíz nerviosa, ¿no es cierto?, que sale de la médula, qué parte de la piel, ¿no es cierto?, inervaba. Ahora ustedes van a encontrar quizás diferentes modelos de dermatomas y algunos que son diferentes unos de otros, incluso depende del autor. Ya, pero nosotros vamos a utilizar el de la escala de Asia, ya que es este que les estoy mostrando acá y va a ser lo que vamos a ver después cuando veamos cómo se evalúa el lesionado medular. Vamos a utilizar los dermatomas relacionados con la escala de Asia porque es el que vamos a utilizar en la vida real. Ustedes si se meten a Google van a encontrar muchos, ¿ya? Muchos imágenes de mapas de dermatomas, pero no todos son iguales unos con otros. Ahora, estos dermatomas, si bien están así limitados, se fijan claramente que en una línea exacta, en la vida real esto no es así, estos se van sobreponiendo, ¿ya? Esto es solamente algo que se hace para que nosotros podamos entender y evaluar, ¿ya? Pero estos dermatomas se sobreponen, entonces C3 también está dentro de C4, pero esta es la forma de poder evaluar. Esto no es tan exacto, y por lo tanto siempre cuando uno evalúa un dermatoma, se hace en el centro del dermatoma. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el dermatoma L3, no estoy buscando acá la puntita, ni acá, sino que el centro del dermatoma, los centros de los dermatomas, ¿ya? Como les decía, el lesionado medular es importante porque ahí tienen un daño en la médula espinal, donde ciertos nervios periféricos de forma específica van a estar dañados y van a perder la sensibilidad y yo voy a poder determinar cuál es el nivel sensitivo de mi paciente, que muchas veces coincide con el nivel motor o la capacidad que tiene para mover ciertas articulaciones, porque de ese mismo segmento medular, ¿no es cierto?, sale la parte sensitiva y además sale la parte motriz, la respuesta sensitiva y motriz. Entonces, eso pasa en un lesionado medular o una persona que tiene una lesión de nervio periférico. Por ejemplo, hay muchas fracturas que presentan lesión de nervio periférico. Entonces uno dice, oh, la neurología es pura neurología y trauma. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una fractura de tobillo, yo tengo que evaluar el dermatoma porque puede ser que la fractura haya lesionado un nervio. Entonces necesito también tener conocimiento de toda esta parte sensitiva. Y ese déficit de la sensibilidad, producto de la fractura o en una cirugía de cadera, etcétera, también nos puede producir alteraciones en el movimiento o cómo vamos a ver el pronóstico de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una lesión sensitiva, aparte de la motriz, también nosotros, quizás su rehabilitación va a ser más difícil, porque ya no está sintiendo, solamente está, ¿no es cierto?, está realizando movimiento con la parte motriz y compensando con otras partes que tienen sensibilidad. Entonces ya, pero en una lesión del sistema nervioso central, donde no es tan específico el dermatoma, ahí es donde nosotros utilizamos proximal, ¿no es cierto?, evalúo aproximal y distal. Siempre, chicos, siempre tienen que evaluar las manos y los pies, porque los pacientes hacen escaras en esas zonas, ¿ya? Donde están las prominencias óseas, esas partes son importantes de evaluar, ¿ya? Si vamos a evaluar el distal, siempre evaluar el dedito gordo del pie, evaluar el tobillo, que son zonas de escaras, los isquion, las manos, los codos, donde pasan esos dermatomas. ¿Se fijan? ¿Ya? Pero siempre es a proximal y a distal. ¿Qué más les puedo decir? A ver, mis ayuda a memoria para que no se me vaya nada en estas, ya, nada más de esta parte. Después tenemos la sensibilidad profunda, donde la que nosotros vamos a evaluar va a ser la propiocepción. Existe la varestesia y la vibración. La varestesia tiene que ver con la presión, ¿ya? Y la vibración tiene que ver, se usa un diapasón, que es algo que por lo general nadie tiene, no sé, quizás los neurólogos puede ser que los tengan, pero nosotros no manejamos eso. Lo que sí nosotros vamos a evaluar la propiocepción, ya que está a través de los mecanorreceptores, nos da la información de la articulación. Ahora, ¿cómo se evalúa la propiocepción? Bueno,
es un poco difícil mostrárselos de acá, quizás ustedes pueden buscar algún video en YouTube, pero se evalúa igual que la sensibilidad en supino, ¿ya? Y siempre se evalúa también de distal a proximal, o de, perdón, de proximal a distal, ¿ya? Siempre se evalúa primero el hombro, se incluye la articulación de hombro, de codo, muñeca, y también se evalúa el pulgar, ¿ya? Entonces ustedes le piden al paciente siempre que cierre los ojos y evalúan un lado primero, ¿ya? Entonces le van a, por ejemplo, en este caso de acá de la figura, esta persona está evaluando más que nada la posición del hombro y flexionó acá el codo, ¿se fijan? Y ustedes le piden al paciente que haga lo mismo con el otro lado. Después ustedes le agregan algo que tenga énfasis, algo más complejo que haga, ¿no es cierto?, un movimiento del dedito, del pulgar, y le piden que haga lo mismo con el otro lado. Entonces, así ustedes evalúan primero extremidad superior y luego extremidad inferior. Ya no se hacen movimientos contorsionados, se hacen solamente cosas como flexión, flexión de codo y flexión de muñeca, ya no son cosas raras, son movimientos muy simples, se hace una vez y se prueba con el otro. Si lo logra hacer, está bien, ya, porque como son tantas evaluaciones, nosotros tenemos que tratar de agilizarlas, porque si no podemos estar todo el día evaluando a un paciente neurológico. Ya entonces lo logra, muy bien, hace el tema del dedito, lo logra, perfecto, hacen la extremidad inferior para aprovechar el mismo lado, después se cambian de lado y tienen que evaluar el lado ahora de la otra manera. Este es el lado que mueven y este lado es el que imita, siempre con los ojos cerrados, ¿ya? Recuerden que no pueden cruzar al paciente, tienen que girarse, venirse por acá y hacerlo todo. Eso, ¿no es cierto?, sería para el tema de la propiocepción. La varestesia es generar una presión profunda con el dedo, ¿no es cierto?, para ver cómo capta la presión, y la vibración es generar con un diapasón la vibración que, como yo les decía, no la vamos a utilizar. Después evaluamos la sensibilidad cortical. La sensibilidad cortical, tenemos una invitada por acá atrás que anda dando vuelta. Ya, la sensibilidad cortical tiene la representación a nivel de la corteza parietal. Como yo les decía, estas son como ya más, son como, como les dijera, como sensibilidades más complejas, donde utilizamos varios tipos. Por ejemplo, usamos un poco de la propiocepción, utilizamos algo de la táctil, etcétera. Como se combinan varios tipos de sensibilidades, por lo tanto necesitan más interpretación y por eso necesitamos de la corteza. O sea, es un acto más consciente de nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, nuestra corteza cerebral para decir, sí, esto es esto. Entonces, ¿cuál es la que siempre utilizamos nosotros como kinesiólogos? Siempre es la estereognosia, que es la capacidad de poder determinar un objeto, qué objeto es sin mirarlo. Entonces, a veces nosotros tenemos en neurología una bolsita, y en esa bolsita colocamos objetos comunes. Puede ser una peineta, puede ser un lápiz, una llave. Entonces le pedimos al paciente que meta la mano en la bolsita y busque, elija, por ejemplo, la pelota, ¿ya? Y la saque. Entonces ahí nos damos cuenta que el paciente fue capaz de discriminar, o saque la peineta y sin mirar, obviamente, siempre con los ojos cerrados. La estimulación bilateral, que no la vamos a utilizar nosotros con nuestro paciente, pero la vamos a nombrar para que ustedes la conozcan, es como saber si están tocando al mismo tiempo en dos puntos distintos. La discriminación de dos puntos son dos puntitos con una agujita o con algo que sea mucho punta. Saber si son dos o es uno. Muchas veces logran interpretar como que es uno y sin embargo son dos. Ya es como cosas mucho más finas. La barognosia es como la capacidad de discernir, ¿no es cierto?, el peso, y la grafestesia son como símbolos que se hacen en la mano. Por ejemplo, ustedes pueden dibujar un número y el paciente es capaz de interpretar de que eso es un 7, o eso es un 1, o eso es un 0. También eso de la grafestesia se puede hacer en la espalda. En la espalda uno puede dibujar el número y la persona capaz de la sensibilidad es capaz de decir, sí, estás dibujando un 7, a pesar de que no está bien. ¿Ya?
Entonces, ahora vamos a hablar del equilibrio, porque también dentro de las sensibilidades profundas, nosotros vamos a evaluar el equilibrio, o sea, tiene que ver con la sensibilidad profunda, pero la vamos a evaluar como una prueba independiente que va a estar aparte dentro de su ficha. Entonces, el equilibrio, hemos hablado mucho de equilibrio, ¿no es cierto?, que es la capacidad que tiene un ser vivo de mantener la estabilidad a cada lado de su eje. O sea, para mantener el equilibrio tengo que tener la misma cantidad de pesos a este lado y la misma cantidad de peso a este otro lado. Implica una respuesta elaborada del mecanismo central de control postural, es decir, necesitamos, ¿no es cierto?, una respuesta elaborada a nivel de la corteza, de los ganglios basales, del sistema extrapiramidal y también de nuestra musculatura periférica. Y por supuesto, de todas las referencias que ya les estuvimos hablando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar el equilibrio? Vamos a utilizar 3 pruebas. Las 3 pruebas son las pruebas de equilibrio estático. Entonces vamos a utilizar el test de Romberg, el test de apoyo monopodal y el test de Romberg modificado. Entonces, en el test de Romberg se utiliza sin zapatos, ya acá se saca los zapatitos, se le dice al paciente que esté con los pies juntos, con los brazos a los lados, y también puede estar con los brazos cruzados, ¿ya? También lo pueden encontrar así y también está correcto. Brazos a los lados, brazos cruzados, da lo mismo. Se les solicita, bueno, antes de eso, siempre ustedes tienen que demostrar primero lo que le van a pedir al paciente. ¿Ya? Entonces ustedes le van a decir que se quede con los ojos cerrados y mantenga el equilibrio, de esta manera, ¿ya? Así, y ustedes se lo muestran. Y, por supuesto, lo segundo es que ustedes tienen que decirle, yo voy a estar acá al lado de usted por cualquier cosa que pierda el equilibrio, porque el paciente, por lo general, tiene miedo a caerse. Entonces, nosotros vamos a tener que dar esa seguridad y ustedes, aunque sean chiquititos, como sean, ¿no es cierto?, tienen que ser capaces de estar al lado, como está este caballero, ¿no es cierto?, atrás, porque las principales caídas son como para atrás, también puede ser hacia el lado, pero se fijan que él está como conteniéndolo en caso de una caída. Puede estar también ubicado por el lateral al paciente, con una manito adelante y otra atrás, y evitar una caída anteroposterior. ¿Ya? Se le solicita que cierre los ojos porque se debe calcular con un cronómetro, con reloj, el tiempo que dura. ¿Ya? Lo normal es que dure 30 segundos. 30 segundos. ¿Ya? Y eso es lo normal. Y si no puede mantener el equilibrio los 30 segundos y se balancea para un lado o para el otro, ya la respuesta es positiva, ¿no es cierto? Es decir, tiene una alteración del equilibrio en esta prueba. Después vamos a hacer el test de Romberg modificado, que también se llama test de Sharpened con SH, Sharpened-Romberg, que se utiliza esta posición se llama posición de tándem, donde está la punta del pie tocando con el talón. En esta evaluación se puede hacer con o sin zapatos. ¿Ya? Aquí los autores no indican la posición que se tiene que sacar sí o no los zapatos. En cambio, el test de Romberg sí el autor indica que se tiene que sacar los zapatos. ¿Ya? El test de Sharpen-Romberg se hace de las dos maneras. Primero se hace con los ojos abiertos y luego se hace con los ojos cerrados. ¿Ya? También, aquí el número 30 es fundamental. ¿Ya? Si dura 30 segundos con los ojos abiertos, perfecto. Si dura 30 segundos con los ojos cerrados, perfecto. Y si menos de eso, ya está alterada la prueba, o sea, es positiva. ¿Qué más? Se registra el tiempo con cronómetro. También ustedes en esta posición tienen que estar pendientes, como este kinesiólogo que está acá, pendiente, ¿no es cierto?, evitando una caída y demostrar previamente. Después tenemos el test de apoyo monopodal, ya, donde este test es muy importante, se hacen los 3, pero este test es muy importante. Ya, ahora si tuviéramos que elegir por tema de tiempo, deberíamos hacer primero el Romberg, el apoyo monopodal, y el test de Romberg modificado de Sharpen-Romberg lo podríamos dejar para otra ocasión, pero estos dos deberíamos hacerlo al menos, ya, la prueba de equilibrio estático. Test de apoyo monopodal también se puede hacer con zapatos o sin zapatos. El autor no dice, los autores que han hecho las últimas revisiones ya no indican si
si se sacan o no los zapatos. Ahora a veces uno, como ya el paciente está descalzo, uno hace todo sin zapatos, ¿ya? En esta estación monopodal o test de apoyo en monopodal, lo pueden encontrar de los dos nombres, se realiza con los ojos abiertos y los ojos cerrados. Acá ya no son 30 segundos como en los otros dos, acá son 20, ¿ya? Son 20. Ahora se hace primero en un pie, ¿no es cierto? Luego en el otro pie. Si se fijan, acá hay dos fotitos. La foto A, donde un paciente está normal, se fijan que mantiene un equilibrio normal, y acá en esta otra fotito se fijan que hay una alteración. No sé si alguien me podría decir qué músculo aquí está inactivo para que genere esta postura. Ya, el que lo pensó, sí, es el glúteo medio, ¿ya? Porque el glúteo medio es el estabilizador lateral de la pelvis. Por lo tanto, acá tenemos una debilidad del glúteo medio. Esto es lo que pasa con una persona que tiene una alteración, hoy se me fue, que tiene una alteración a nivel del glúteo medio. Por lo tanto, esta prueba, aparte de evaluar el equilibrio, también nos indica también nosotros también, como kinesiólogos, no solamente vamos a estar pendientes del reloj, sino también vamos a estar evaluando inmediatamente, ¿no es cierto?, qué está pasando con la postura, con los músculos, qué es lo que pasa con mi paciente en forma integral. ¿Ya? Entonces, interesante esta fotito. Entonces, acá eh, eh, es importante que se aprendan que este es 30, este es 30 y este es 30. Siempre los 30 segundos en el equilibrio estático es lo que es, ¿ya? Siempre se utilizan esos parámetros de 30 segundos porque está medido de esa manera, porque alguien midió los factores, los mínimos detectables, que esos son los que indican cambio. Entonces, 30 para el equilibrio estático. Ya, aquí son los 20. Ya, aquí son los 20. El equilibrio dinámico son 20. Entonces tenemos la prueba Test Time Up and Go, que se abrevia TUG, T-U-G, se abrevia TUG. Así lo van a encontrar en la literatura. Ya que en traducción significa el test de levántate y anda, o levántate y camina. Entonces, para realizar este test, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar una silla y un cono. Colocar la silla y desde donde se apoyan los pies, marcar. Y con una wincha medir 3 metros y colocar el conito donde están los 3 metros. Entonces, ustedes primero le van a demostrar al paciente que tiene que estar sentado, levantarse de la silla y caminar lo más rápido posible, rodear el cono y volver y sentarse nuevamente. Ustedes van a tomar el tiempo desde que se levanta, camina, vuelve y se sienta. Así se toma el test Up and Go. Entonces fijen que aquí camina, vuelve. Se toma con un cronómetro y se vuelve a sentar el paciente. Ustedes, mientras él camina, ustedes tienen que tratar de ir acompañándolo por si acaso se puede caer. Como yo les decía, acá el número clave es 20. Si logra 20 segundos, ¿no es cierto? Si logra menos de 20 segundos, está normal. Y si logra 20 segundos o más, el paciente tiene un alto riesgo de caída. O sea, tiene posibilidades de caerse, o sea, tiene posibilidades de perder el equilibrio dinámico. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace esta prueba, después más adelante se van a dar cuenta que a medida ustedes la hacen y el tiro evalúan marcha. Eso significa que están haciendo dos cosas a la vez. Están evaluando el tap and go y a la vez están evaluando marcha. Entonces le pueden pedir una vueltecita más lenta y aprovechan el tiro de evaluar marcha y adelantan la prueba de componentes del movimiento. Entonces le dicen, ya, hagamos esto, y ahora hágalo lento. Entonces ustedes ahí aprovechan de evaluar marcha, por lo menos la marcha anterior. Ya, entonces eso sería. Luego otra prueba, otras cosas que se evalúan o otros componentes que se evalúan son las pruebas de coordinación. ¿Ya? La prueba de coordinación es la la coordinación es la capacidad de ordenar y organizar las acciones motrices orientadas hacia un objetivo determinado, con precisión, eficacia, economía y armonía. Esta coordinación muchas veces se pierde en un paciente que tiene lesiones en el sistema nervioso central y sobre todo en las personas que tienen daño cerebeloso. ¿Ya? Entonces es muy importante
evaluarlas y a la vez evaluarlas y ejercitarlas también en el tratamiento, ¿ya? Para poder mejorar y poder nuevamente ordenar este sistema nervioso que está desordenado producto de esta lesión. Entonces tenemos 3 pruebas que son las características: la prueba índice nariz, ya que el brazo, el codo extendido, y se toca con la punta del dedo en la nariz y luego se hace con la otra bracito. Ya se puede repetir 2 a 3 veces, no más de eso, y esta no es con tiempo, solamente es con precisión, ¿ya? Lo importante es que logre, y ustedes describen si quizás lo logra, pero erráticamente, eso ya significa que está alterado. Tiene que ser a la primera o bien a la segunda, pero tiene que achuntarle, digamos, a la nariz. Ya, codo extendido, acá se fijan que esta persona lo hace para el lado, pero por lo general la mayoría lo hace hacia anterior y de ahí vuelve. Primero con un lado, con una extremidad superior, luego con la otra extremidad superior. Se puede hacer en sedente, se puede hacer en bípedo y se puede hacer también en supino, si un paciente hospitalizado. La posición ideal es el sedente. Después está la prueba talón-rodilla, que se hace también en supino, también se puede hacer en sedente, y es desplazar el talón, o estoy apuntando con el dedo, no sé, ya, es apuntar el talón, ¿no es cierto? Arrastrar el talón por sobre la tibia, arrastrarlo hasta la rodilla y después se hace con el otro lado. Ya, esto se puede hacer en sedente también y no hay ningún problema, no pasa nada. Y después está la prueba de pronosupinación, que también se hace en sentado y se le pide al paciente que haga varias repeticiones de pronosupinación para ver cómo está la coordinación de extremidades superiores. Y acá estaríamos evaluando en talón rodilla las extremidades inferiores. Entonces, esas son las diferentes pruebas de la parte sensitiva, de la coordinación y equilibrio. Espero que resuelvan las guías, las vean y aclaren sus dudas, tomen los apuntes y de ahí mañana nos encontramos para poder revisar la guía, que yo sé que son un poco largas, pero es la única forma que tenemos para que ustedes puedan aprender y probablemente igual van a tener que hacer cosas parecidas en el laboratorio, así que ahora lo fome que es individual, pero también pueden juntarse vía conferencia y tratar de resolverlas y después cada uno la entrega, ¿ya? Esos chiquillos, espero que hayan aprendido y nos vemos mañana.